Vamos a tener que hacer algunas demostraciones. Es largo el material que quiero exponer hoy. Les envié la introducción, que es un poco la historia de cómo se llegó a la teoría general de la medida. Fue muy importante el trabajo de Stiglitz. O sea, no solo fue la extensión de la integral de Lebesgue de R a Rn, sino que Stiglitz, que había hecho un trabajo en 1890 y tantos, nada que ver con la teoría de integración, era algo de física, pero después, más adelante, Radon se dio cuenta que se podían conjuntar el trabajo de Stiglitz y lo que se había hecho con la integral en Rn, y lo puso, digamos, en una forma más general, en donde incluía las dos cosas. Y después Fréchet casi inmediatamente vio una abstracción que se podía hacer de ahí y definir ya de una manera más general lo que es una medida y una integral con respecto a la medida. Pero el trabajo de Stiglitz fue así como, no sé, es una coincidencia, porque pues no tenía nada que ver con el desarrollo que estaba dando, y estaba por ahí la integral de Stiglitz. Y a Radon se le ocurrió a ver qué, estaba integral qué, y vio que era esencialmente lo mismo que o sea, en esencia, digamos, tenía las mismas características que la integral de Lebesgue, y las pudo poner en un solo contexto. No logró hacer la abstracción general, eso lo hizo Fréchet. Y ya de ahí pues se desarrolló la teoría. Bueno, además vino también el trabajo de Karateodori, que fue paralelo a este proceso. Bueno, entonces, eso es lo que se dice en la introducción, esta que les pedí que si lo podían leer. Entonces vamos directamente a la teoría general de la medida, ¿sí? Bueno, van a ver que en realidad es relativamente simple, pues definir una medida, construir una medida, o por lo menos en lo general lo que se requiere. No hay mucho problema. El problema central, o uno de los problemas centrales, viene después cuando uno quiere construir medidas ya, digamos, que correspondan a un cierto fenómeno o a un cierto problema. Pero el proceso de construcción de una medida es relativamente simple. Entonces, bueno, con todo ese trabajo que se había dado, surge este concepto de sigma-álgebra que preguntaba Emilio, Esteban, se me van los nombres. Preguntaba Esteban que si ya Lebesgue utilizaba la terminología de sigma-álgebra. Yo pienso que no. Me parece que será después, ya, de hecho creo que con el trabajo de Fréchet todavía no le llamaban sigma-álgebra, pero ya era, el concepto ya estaba, es decir, no le llamaban sigma-álgebra, pero eran las propiedades de la sigma-álgebra. Bueno, entonces, una sigma-álgebra, todos saben lo que es una sigma-álgebra, o sea, tiene un conjunto cualquiera, entonces una familia de subconjuntos de ese conjunto es una sigma-álgebra. Si es una familia de subconjuntos, ¿no? Entonces, si contiene al total, es decir, si el total es parte de la familia, si es cerrada bajo complementos, es decir, si un conjunto está en la familia, el complemento también, y si es cerrada bajo uniones infinitas numerables, ¿sí? Se dice que es un álgebra si tiene las mismas propiedades, excepto que la última se pide solamente para uniones finitas, ¿sí? Básicamente la idea es, después vienen otros desarrollos, pero básicamente la idea es poder extender una medida o digamos, un principio de una medida definida sobre un álgebra a la sigma-álgebra generada por esa álgebra. Es así como lo esencial. Después viene, bueno, no necesariamente, por ejemplo, en el caso de Lebesgue, en realidad no tenemos un álgebra. La familia, con Lebesgue se parte de los intervalos, ¿sí? La familia de intervalos no forma un álgebra, ¿sí? Porque el complemento de un intervalo finito es la unión de dos intervalos. Pero las uniones finitas de intervalos ajenos, bueno, o de intervalos, pero pongamos intervalos ajenos, esa sí forma un álgebra. Y de hecho, al tener la longitud
de la medida de un intervalo, pues se tiene la medida de esa unión definida como la suma de las medidas. Entonces, de hecho sí se tiene una medida definida según un álgebra, y lo que hace Lebesgue pues, es extenderla a la sigma álgebra generada por esa familia, ¿sí? Bueno, entonces, se dice que vamos a llamarle, esta es la definición formal, ¿sí? ¿Alguien? ¿No? Bueno, tenemos un conjunto cualquiera F y una sigma álgebra. Cuando se tiene un conjunto F y una sigma álgebra, esto se le llama un espacio medible, ¿sí? Se dice que una función mu definida sobre la sigma álgebra con valores la voy a definir ahora la medida. Después viene el concepto de medida con signo. Cuando se habla de medida se asume que es no negativa. Después, a partir de eso, se define lo que es una medida con signo, que puede tomar valores positivos y negativos. Y esto se define en los reales extendidos, es decir, lo voy a denotar así. O sea, esto, digamos, sería el intervalo 0 infinito, si quieren. O sea, le agregamos el infinito, ¿no? Los reales positivos extendidos. Entonces, se dice que eso es una medida. Solamente se piden dos propiedades. Bueno, una ya está aquí, ¿no? Que es no negativa. Y la otra es que la medida del vacío sea 0. Y 2, que mu sea sigma aditiva. En probabilidad se trabaja con medidas finitas, entonces lo que se pide para una función de probabilidad es que la probabilidad total sea 1. Pero aquí, como la medida puede ser infinita, digamos que es más cómodo trabajar con esta definición. La medida del vacío es 0, ¿sí? En el caso de una medida de probabilidad, esto implica, es equivalente a que la medida del total sea 1, ¿no? Son las dos, o sea, cuando tiene una función así definida, eso se le llama una medida. Eso es, digamos que así de simple, ¿no? Que sea sigma aditiva, ya saben, ¿no? Si tiene una colección infinita, numerable, de elementos de la sigma álgebra ajenos por parejas, entonces en la sigma álgebra y tal es que AI intersectado con AJ es el vacío para toda I distinto de J. Entonces, mu de la unión, que está en la familia, porque es una sigma álgebra, sobre 9 puede ser finita o infinita. Si es finita, te puede dar la definición de que esto siempre es para una colección infinita. Si no es infinita, se le agrega el vacío, y como la medida del vacío es 0, no afecta, ¿no? Mira, n es la suma de las medidas. Sea esto finito o infinito, ¿no? Entonces, eso es una medida, ¿sí? Y bueno, les decía que el problema principal, o digamos, no el principal, el primer problema a resolver es el construir medidas, así como lo hizo Lebesgue, ¿no? Que parte de que tiene la longitud de los intervalos y a partir de ahí define una medida sobre una sigma álgebra, ¿sí? Bueno, cuando ya se tiene aquí una mu, una medida, ya el espacio medible se le llama un espacio de medida, ¿sí? Bueno, pues una definición. Bueno, ya les he comentado que en general una medida se construye partiendo de la definición de la medida sobre una familia de subconjuntos y después se trata de extenderla a una familia tan grande como sea posible, ¿sí? Eso es tanto en la teoría de la medida como en la probabilidad. Es muy claro en la teoría de la probabilidad, ¿no? Que se comienza con eventos simples y se va extendiendo a eventos cada vez más complicados usando las propiedades de la función de probabilidad o la medida de probabilidad, ¿sí? La regla de la suma, la regla del producto, todo eso de probabilidad es lo que se usa para ir extendiendo la medida. Bueno,
Yo le llamo ahí en las notas, no es una notación estándar, no, antes de eso. Una propiedad, una cosa importante es la siguiente, una definición importante es la siguiente. Cuando tiene una función definida sobre un álgebra, sobre unas, sí, aquí sobre un álgebra. Voy a usar esta para sigma álgebra y esta para álgebra. Cuando se tiene una función de aquí en los reales extendidos, los reales no negativos extendidos, vamos a decir que esa función es sigma subaditiva. Bueno, primero aditiva, sigma aditiva. Si pasa lo siguiente, si dada una colección, esto mismo de acá, pero agregando la condición de que la unión de estos, o sea, porque como estamos con un álgebra, la unión no necesariamente está en el álgebra. Entonces, una función así, vamos a decir que es sigma aditiva, si para cualquier familia de elementos de la familia ajenos por parejas tales que la unión de ellos esté en la familia, ¿sí? Pasa esto, ¿no? La medida de mu de la unión es la suma de las medidas. ¿Sí se entiende? O sea, hay que pedir esa condición, ¿no? En el caso de que se tenga una álgebra. Eso no está diciendo que ya el álgebra sea sigma álgebra, ¿no? Está pidiendo que siempre que se tenga una familia de conjuntos así, tales que la unión esté en el álgebra, se tiene esa propiedad. A no necesariamente es una sigma álgebra. Y bueno, se dice que es sigma subaditiva si, igual con la misma condición, esta, si pasa que esto es menor o igual que esto. ¿Sí? Entonces tenemos sigma aditiva y sigma subaditiva. Tiene un resultado, un teorema que es sencillo de demostrar. Si se tiene una función definida sobre un álgebra, sí, que sea finitamente aditiva, y yo creo que pedir también que la medida del vacío sea cero. Sí, hay que pedir que la medida del vacío sea cero y que sea finitamente aditiva. Entonces, la condición de sigma aditividad es equivalente a la condición de sigma subaditividad. ¿Sí? O sea, estas dos condiciones son equivalentes. Se puede pensar que es más fuerte la de sigma aditividad, pero con la sigma aditividad se tiene... Con la aditividad finita, la otra desigualdad que faltaría aquí para la igualdad se puede demostrar muy fácilmente, nada más pasando al límite. ¿Sí? Porque tiene la medida de una unión finita, es la suma de las medidas, se pasa al límite y se tiene ya esa es la otra desigualdad para tener la igualdad. ¿Sí? O sea que de hecho no es tan raro que sean equivalentes, no teniendo la aditividad finita. Entonces, sigma subaditividad y sigma aditividad son equivalentes teniendo una función finitamente aditiva. Eso es importante porque es como, de hecho, vamos a construir medidas, vamos a tener funciones que sean sigma subaditivas y finitamente aditivas, y eso va a implicar ya que tenemos una medida. ¿Sí? Cualquier cosa que no se entienda, pregunten, ¿eh? ¿Por qué se usaba la condición? ¿Por qué se necesitaba que la medida de vacío fuera cero ahí en ese caso? Para la equivalencia, Sí. Para la equivalencia yo creo que no se necesita, ¿no? Para que después ya sea una medida, sí, ¿no? Porque sí se requiere que la medida del vacío sea cero. Para la equivalencia, no, a ver cómo lo tengo enunciado. Una medida está... entonces esto, teorema... No se requiere. Para mostrar que esas dos son equivalentes, no se requiere que la medida del vacío sea cero. O sea, si tiene una función finitamente aditiva, la sigma subaditividad y la sigma subaditividad y la sigma aditividad son equivalentes. ¿Sí? Y con eso entonces ya nada más se agrega que la medida de algún conjunto sea finita para ya sacar que la medida del vacío es cero, y con eso ya
Sí, bueno, y de hecho hay una equivalencia, también es equivalente a que esta propiedad de la medida de... También es equivalente a que... Aquí hay varias equivalencias que hay que tener en cuenta. También es equivalente esto a decir solamente que se tiene una colección monótona creciente, igual tal es que la unión de todos estos está en la familia. Entonces mu de la unión es el límite de las mu. Esa también es equivalente a cualquiera de las otras dos, teniendo una función finitamente aditiva. ¿Sí? Falta ver qué pasa con la intersección, ¿no? O sea, cuando tiene una sucesión decreciente, ahí es donde necesitamos que alguno tenga medida finita, ¿sí? Para que se pueda tener que la medida de la intersección es el límite de las medidas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Una función equivalente, extraditiva. Sí, cuando la medida es finita, estas tres son equivalentes también a la otra, a esta, que si tiene una colección, una sucesión monótona decreciente, tal que la intersección está en el álgebra, la medida de la intersección es el límite de las medidas. Cuando mu es finita, es decir, mu del total es finito. Y también es equivalente, en ese caso, a que se tiene una sucesión, ¿sí? Tal que la intersección de todos estos es el vacío. Entonces, el límite de las medidas es 0. Basta con eso para, cuando la medida es finita, basta con esto para tener la sigma sobre aditividad, la sigma de aditividad, todo lo demás, ¿sí? Es una condición importante, de hecho es la condición que utiliza después, de hecho que la vamos a utilizar, que utiliza después Kolmogorov para demostrar el teorema, el que se llama el teorema de extensión de Kolmogorov, para construir una medida asociada a una familia cualquiera de variables aleatorias, es decir, para construir una medida para un proceso estocástico. Es esta condición la que utiliza. En general uno utiliza pues la que le parezca más sencilla para el problema que se está atacando. Puede ser que sea más sencillo probar la sigma sobre aditividad que probar esto de acá abajo. O puede ser más sencillo lo de abajo que probar la sigma sobre aditividad, ¿sí? Entonces uno elige, dependiendo del problema, qué se quiere probar, qué puede uno probar para poder extender la medida. O sea, a ver, en lo que estoy diciendo está implícito que para poder extender una función definida sobre un álgebra que sea finitamente aditiva a una medida definida sobre la sigma álgebra generada por el álgebra, se va a necesitar una de estas condiciones. ¿Sí? Digamos, está implícito en lo que estoy diciendo. Entonces, por eso es que no cualquier función definida sobre un álgebra que sea finitamente aditiva se puede extender a una medida. Se tiene que cumplir alguna de estas condiciones que en el caso finito de la medida finita son equivalentes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ajá, a ver ahí, ¿se tiene que cumplir? O más bien con que se cumpla alguna de ellas ya es suficiente para poder hacer la extensión. Porque lo que yo vi es eso. Bueno, y se tiene que cumplir porque si se quiere tener una medida, pues tiene que cumplir eso, ¿no? O sea, digamos como que es lo mínimo que se puede pedir para que tengamos una medida. Teniendo una medida tenemos esto. Entonces, si queremos que esa se pueda extender, pues lo mínimo que se puede pedir es alguna de esas, bueno, son esas propiedades, ¿no? Entonces sí, se tiene o sea, se necesita y es suficiente, sí. Digamos, bueno, es interesante, ¿no? Que con alguna de estas ya se pueda lograr el proceso de extensión a la sigma álgebra, ¿no? ¿Sí? Esto, cualquiera de estas, en el contexto de la medida de Lebesgue, es la propiedad de esta que demostró Borel, que dice que si un intervalo está contenido en una unión de intervalos,
entonces la longitud del intervalo es menor o igual que la suma de las longitudes de los intervalos. Entonces, la extensión de esto, para el caso de una medida en general, es esto. ¿Sí? En el caso del Lebesgue es aquello. Es lo que permite extender la medida de esta propiedad. En el caso general, lo que va a permitir extender esta mu definida sobre un álgebra que sea finitamente aditiva a una medida sobre una familia más grande que esta, la sigma álgebra generada por esta, va a ser que se tenga alguna de estas propiedades. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver qué más tengo por aquí. Bueno, hay un teorema más general que cuando se hay una sucesión decreciente, aunque aquella no sea finita, se tiene lo que decía hace un rato, decreciente, pero una de las medidas de alguno de los conjuntos es finita, también la medida de la intersección se limita a las medidas. ¿Sí? Lo que pasa es que si una es finita, pues ya como que uno se puede restringir a este conjunto, como que todo está contenido en este conjunto y es equivalente a tener una medida finita o una función finita sobre esa familia de conjuntos, ¿no? Bueno, ¿qué más necesitamos aquí? Pues ya con esto ya podemos decir cómo es el proceso de construcción de una medida, que es el de Lebesgue, básicamente, pero que más bien, así de manera general. Ay, no traigo este borrador. ¿Alguien tiene un borrador? ¿Sí? Gracias. El proceso lo da Karateodori, por eso se le llama al teorema que vamos a demostrar en varios pasos, teorema de extensión de Karateodori, ¿sí? Pero es el mismo proceso que siguió Lebesgue, solamente que Lebesgue, bueno, lo hizo solamente para los intervalos. Bueno, entonces, pues partimos de un conjunto F. Aquí di una definición antes, yo le llamo aquí cuasi medida. O sea, cuando tenemos una función así, que sea finitamente aditiva y tal que mu del vacío sea 0, con esta álgebra, vamos a decir que esta es una cuasi medida si es sigma subaditiva, o equivalentemente si es sigma aditiva o cualquiera de las otras, ¿sí? Entonces, cuando tienes sobre una álgebra finitamente aditiva, la medida del vacío es 0 y es sigma aditiva, vamos a decir que tenemos una cuasi medida. Esto, bueno, ya como que lleva implícito que con esa condición la vamos a poder extender a una medida, ¿sí? Cuando tenemos una cuasi medida la vamos a poder extender a una medida. O sea, vas a contener la aditividad finita, la medida de vacío 0 y que haya sigma subaditividad en el sentido que dije para el álgebra, ¿sí? Con eso se puede realizar el proceso de extensión a la sigma álgebra generada por el álgebra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El proceso de extensión después ya uno no lo repite, o sea, simplemente uno dice, construye una función definida sobre un álgebra con esas propiedades, entonces uno dice, bueno, por el teorema de extensión de Karateodori, tenemos una medida definida sobre la sigma álgebra generada por el álgebra. Es el mismo para todos los casos. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo es ese proceso de extensión? Pues es similar al de Lebesgue. Entonces tenemos F, un conjunto cualquiera, un álgebra de subconjuntos de F. Sigma de A, la vamos a llamar a la sigma álgebra generada por A. Aquí la sigma generada por A, no sé si todos tienen la idea. Dada cualquier familia de conjuntos, bueno, antes de eso, si ustedes tienen dos sigmas álgebras definidas, o sea, tienen un conjunto y tienen dos sigmas álgebras, la intersección de esas sigmas álgebras, es decir, la familia de conjuntos que están en las dos sigmas álgebras, forma una sigma álgebra. Sí, eso es fácil de demostrar. Ahora, dado una familia de conjuntos, siempre existe una sigma álgebra que contiene esa familia de conjuntos.
que sería el conjunto, la familia de todos los subconjuntos del conjunto. Entonces, dada una familia de conjuntos, hay por lo menos una sigma álgebra que contiene esa familia. Bueno, la intersección de todas las sigmas álgebras que contengan esa familia, eso se le llama, como la intersección de sigmas álgebras es una sigma álgebra, a eso se le llama la sigma álgebra generada por esa familia de conjuntos. Sí, a ver si está claro. A ver, eso es como clave, ¿no? Entender eso. ¿Sí? Por ejemplo, si partimos de los intervalos, vamos a tener una más pequeña sigma álgebra que contiene a todos los intervalos. ¿Sí? Y a esa sigma álgebra se le llama la sigma álgebra de los conjuntos borelianos. Que son los borelianos, la sigma álgebra generada por los intervalos son los borelianos. Aquí, bueno, hay una cuestión ahí, no es fácil, a ver, existe los borelianos, digamos, ¿no? Pero no es constructivo el proceso, es un teorema de existencia, ¿no? O sea, es la intersección de todas las sigmas álgebras que contengan los intervalos, esos son los borelianos. Ahora, ¿cómo son los borelianos? ¿Son uniones de intervalos? No necesariamente. Bueno, en particular las uniones de intervalos son borelianas. Pero hay más que eso. Hay conjuntos raros, digamos, o definidos de otra manera, que son borelianos. Pero ¿cómo son? No sabemos. Borel, yo creo que no aceptaría esta definición de boreliano. No, porque Borel era constructivista. Borel era constructivista. De hecho, él a los borelianos, digamos que aquí, los definió de manera constructiva, ¿no? Él dijo, bueno, parto de los intervalos, yo voy a empezar a hacer operaciones con los intervalos. Y entonces digo, bueno, todo lo que pueda construir con eso, eso no sé cómo le llaman, no le llaman a los borelianos, pero sobre eso decía que sobre esa familia se podía definir una medida. ¿Sí? Pero era así, nunca habló de sigma álgebra. No, bueno, ni siquiera, ni de la más pequeña sigma álgebra. No, es todo lo que se pueda construir a partir de los intervalos, mediante las operaciones de complemento, uniones finitas o infinitas numerables, intersecciones finitas o finitas numerables, todo eso, decía él, sobre esa familia, puedo definir la medida. Y a eso, bueno, después se le llamó los borelianos, pero ya no se define así, sino que es la más pequeña sigma álgebra que contiene los intervalos. ¿Sí? Ya se hizo más simple, pero ya no es constructivo, ya existe esta sigma álgebra. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos un conjunto, un álgebra, esto lo se llama la sigma álgebra generada por A. Entonces, bueno, de lo que se trata de probar es que si se tiene una mu definida sobre A en los reales extendidos, los reales positivos extendidos, una cuasimedida, es decir, una función que sea finitamente aditiva, tal que la medida del vacío sea 0 y que sea sigma subaditiva, entonces existe una extensión de esta función a la sigma álgebra generada por esta. Una extensión quiere decir que la restricción a esta pues va a ser la que teníamos. De tal forma que esta de acá ya es una medida. ¿Sí? Y además es única. Hay una única manera, o sea, la extensión que se hace, si se tienen dos extensiones, se puede probar que esas son iguales. Ahí hay una condición sobre digamos, ¿qué tantos conjuntos de medida finita tenemos? Cuando F es una unión numerable de conjuntos de medida finita, ahí no hay problema. Pero si F no es una unión numerable de conjuntos de medida finita, ahí sí ya empieza a haber problemas. O sea, como que F es muy grande, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Pero mientras, para la unicidad me refiero. Si no se tiene esa condición de que F sea una unión numerable de conjuntos de medida finita, no necesariamente hay unicidad en la extensión. ¿Sí? Bueno.
que además tiene que ser una unión de conjuntos de medida finita, y los conjuntos deben estar tomados dentro de la álgebra. Sí, claro, sí, una unión de, sí, bueno, si no, sí, tiene que ser una unión de elementos del álgebra, que F sea una unión numerable de elementos del álgebra, sí. Bueno, entonces, eso es lo que queremos probar, que se tiene esta, entonces esta se puede extender a la sigma generada por A. Vamos a ver que en realidad la extensión es hacia una familia más grande que esto, ¿sí? Que ahí fue un problema que tuvo Borel. Borel, aunque no lo demostró así como muy formalmente, partiendo de los intervalos, que no es un álgebra, pero decía yo, si tomando uniones finitas de intervalos ajenos, eso sí ya forma una sigma álgebra, una álgebra. Decía Borel que se puede extender esa función longitud a los borelianos, a lo que ahora llamamos borelianos. Pero les decía la vez pasada, eso no le gustaba a Borel. Bueno, digamos, decía, pues no, está limitada mi definición, porque hacía un razonamiento de cardinalidad. En el caso de los borelianos, la cardinalidad de los borelianos, les decía, es la misma que la de los reales. O sea, los borelianos, hay tantos borelianos como números reales, digamos. En cambio, con la medida de Jordan, ahí la familia de conjuntos que son Jordan medibles tiene la misma cardinalidad que el conjunto potencia de los reales. Es decir, que todos los subconjuntos de los reales. O sea, es una familia más grande en ese sentido, aunque hay conjuntos que son medibles, o sea, que tienen medida de acuerdo a la definición de medida, que no son Jordan medibles. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, pues se puede definir una medida, ¿cómo sería? Sería bueno, los racionales, por ejemplo, ¿no? Los racionales, como la medida que se construye es sigma aditiva, bueno, entonces, y cada punto tiene medida cero, entonces la medida de los racionales es cero. En cambio, los racionales, siguiendo el procedimiento de Jordan, no es medible. Tiene contenido exterior, digamos, en el 0,1 tiene contenido exterior 1 y contenido interior 0. ¿Sí? Entonces, a pesar de eso, en cardinalidad, sí hay más conjuntos que son Jordan medibles que esto, si solamente nos quedamos con la sigma álgebra. Lo interesante aquí es que con este proceso de extensión se va más allá de esta sigma álgebra. Tampoco es tanto más allá. ¿Qué más se agrega a esto? Los conjuntos de medida exterior 0. O sea, es la sigma álgebra generada por el álgebra y los conjuntos de medida exterior 0. Que en el caso de la medida de Lebesgue sería los intervalos y todos los conjuntos de medida 0. La sigma álgebra generada por eso, esos son los conjuntos de Lebesgue medibles. O sea, son más que los borelianos. ¿Sí me siguen con eso? O sea, ¿qué tan pequeño es comparado con la potencia de R? Lo que pasa es que los conjuntos de medida 0 son muchos, porque cualquier subconjunto de un conjunto de medida 0 tiene medida 0. Y como, bueno, el ejemplo típico que se hace es el conjunto de Cantor, ¿no? El conjunto de Cantor tiene medida 0 o longitud 0 y tiene la misma cardinalidad que los reales. Entonces, cualquier subconjunto del conjunto de Cantor también tiene medida 0. Entonces, ya de ahí tenemos una cardinalidad igual a la de la familia de subconjuntos de los reales. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que no vio Borel, ¿no? Dice, no, me quedo con la de Jordan, decía Borel, porque es más grande. Y con el procedimiento de Lebesgue, pues se resuelve este problema, porque en realidad la medida se define sobre algo más grande que los borelianos. ¿Sí? Tiene que ver con lo que se llama también, para los que saben algo de medida, con completar la medida. Cuando tiene una medida que, digamos así, que si la tuviéramos sobre los borelianos solamente, se le puede agregar a esto los conjuntos se puede definir una medida exterior
los conjuntos de medida exterior 0 y se puede completar esta medida agregándole todos los conjuntos de medida exterior 0. O sea, te podría hacer ese procedimiento, definirla primero aquí y luego completarla. Con el procedimiento de Lebesgue o de Karateodori se obtiene una medida completa. Que todos los conjuntos de medida exterior 0 son medibles. ¿Sí? Entonces ya no hay nada que hacer. Es importante que sea completa, sobre todo en probabilidad. Si no tenemos una medida que sea completa, tenemos ahí problemas porque, ¿sabes? Si tenemos un evento de probabilidad 0, si la medida de probabilidad no fuera completa, no se podría asegurar que cualquier subconjunto de ese conjunto de probabilidad 0 también tiene probabilidad 0. ¿No? Porque pudiera ser que ese conjunto no estuviera dentro de los conjuntos que se pueden medir. ¿Sí? Entonces sí es importante. Si ven los libros de probabilidad, casi siempre se dice, partimos de un espacio de medida donde la medida es completa. Y si no es completa, pues la completamos. Sí. Una pregunta ahorita que andamos en eso, que de hecho es más bien como de la pasada. Ajá. Y bueno, sobre todo ahorita a lo de Borel y Lebesgue. Sí. Entonces, se quedó que a Borel entonces, o sea, Borel definía unos que no son los borelianos, que son los formados por unión, por operaciones, digamos, por sigma operaciones, ¿no? Y después sale una sigma álgebra que es la que se da por resistencia, y esa es la sigma álgebra de los borelianos. Sí. Pero entonces, lo que le faltaba a él, y que Lebesgue ya lo hace, son los conjuntos de medida exterior 0. Sí, o de medida 0, que en ese caso coincide. Que en ese caso coincide. Ajá. ¿Cuál sería un ejemplo de un conjunto de medida 0 que sí sea Lebesgue medible y que no sea Borel medible? A ver, que un conjunto de medida 0, creo que no te lo puedo dar, pero algún subconjunto, el conjunto de Cantor, no va a ser boreliano. Ah, pues sí. No puede ser boreliano. ¿Y la medida de Lebesgue es completa? Sí. Sí. De hecho hay muchos, pero ¿cuál? No sé. No, pero la medida de Lebesgue es completa, entonces ya por eso sale alguna. Sí, sí, cualquier, el conjunto de Cantor es Lebesgue medible y también es boreliano, pero no todo y su medida es 0 o su longitud es 0, pero no todo su conjunto del conjunto de Cantor es boreliano, porque la familia de los conjuntos borelianos tiene la misma cardinalidad que los reales. Y la familia de todos los subconjuntos del conjunto de Cantor tiene la misma cardinalidad que la potencia de los reales. Es una cardinalidad más grande. Entonces, de hecho, hay un montón de subconjuntos del conjunto de Cantor que no son borelianos. Pero no, yo no puedo, bueno, no sé si haya ejemplos concretos, ¿no? De alguno, un subconjunto del conjunto de Cantor que sea Lebesgue medible, pero que no sea boreliano, no sé. Pero hay un montón, una infinidad no numerable incluso. Y ahora, también, entonces, para la sigma álgebra de Lebesgue. Sí. Entonces, esa es la sigma álgebra formada por la unión de todos los borelianos y los de medida 0, o es suficiente con que sea, o vaya, si ese es igual, a que sean nada más los borelianos, unión, los de medida 0. Y eso no, esto no forma una sigma álgebra. Pero es simple. Lo que haces es formar los conjuntos que están formados por un boreliano unión un conjunto de medida 0. Esos sí ya forman una sigma álgebra. O sea, si solamente tomas los borelianos y los de medida 0, esos no forman una sigma álgebra. ¿Por qué? Porque pues la unión de dos de esos podría no estar de hecho no está en la familia. O sea, un boreliano unido con un conjunto de medida 0 no necesariamente es un boreliano. ¿Sí? De hecho, hay muchos que no son borelianos. Entonces no basta con tenerlas así dices, tengo la familia de los borelianos y acá tengo los de medida 0, los junto y ya, tengo mi sigma álgebra. No.
pero igual es simple. Es la unión de uno de estos con uno de estos. Esa familia formada por la unión de uno de acá y uno de acá, eso sí forma una sigma. ¿Sí? Y esos son, en el caso de los reales con la longitud, con los intervalos, esos son los conjuntos de Lebesgue medibles. ¿Sí? Y curiosamente el concepto de medida cero lo inventó Borel. O sea, Borel tenía el concepto de conjunto de medida cero. Y tenía tenía esta idea de poder definir una medida sobre los borelianos, digamos. Y tenía los conjuntos de medida cero. No se le ocurrió, digo aquí para que vean que las cosas no son así como que lógicas, ¿no? Como que hay todo un proceso que se tiene que dar así, que mira, bueno, pues a ver, ¿por qué Borel no juntó a estos con los de medida cero? Bueno, no lo hizo. Más bien dijo, no, está muy pequeña mi familia, me quedo con la de Jordan. No lo hizo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, por la cuestión del constructivismo, porque no sé, tal vez lo pensó, pero ¿y cómo los construyo? Aunque era fácil construirlos. Pero no se le ocurrió a Borel. Después reclamó que sí, que ya lo había pensado, así como que era obvio, pero no lo hizo. Sí, después dijo, no, yo ya, eso que hizo Lebesgue ya lo tenía, no desde antes de Lebesgue ya lo tenía yo todo, pero no. Hizo muchas cosas, o sea, no quiero menospreciar por él, pero hizo muchísimas cosas, ¿no? Tanto acá, de hecho ese resultado, con el teorema de Heine-Borel, que es el que le permite a Lebesgue hacer la extensión de la medida, pues es de Borel. Y además hizo muchas contribuciones en la teoría de la probabilidad, que también ahí es curioso porque Borel estudia un tipo de, bueno, aquí me voy a salir un poquito de tema, un tipo de probabilidades que él le llama probabilidades numerables, porque estaban las probabilidades, digamos, finitas y las probabilidades geométricas, era con lo que se trabajaba. Entonces Borel dice, pero nos falta, ahí hay algo en medio, lo numerable, porque las continuas son sobre continuos. Entonces, publica un artículo donde da probabilidades numerables que son después como la base para ver que una medida, pues efectivamente como que era como más o menos natural tener la sigma aditividad de la medida de probabilidad. Pero él lo hizo, o sea, ese trabajo de Borel fue muy importante, por ejemplo, para demostrar la ley, bueno, de hecho demostró la ley fuerte de los grandes números. O sea, definió el concepto de convergencia con probabilidad 1. Y demostró la ley fuerte de los grandes números para el caso particular de ensayos de Bernoulli. Y ese artículo, sirvió para ver que, pues, sí, se tenía la sigma aditividad de una medida. Entonces, tenía eso, tenía todo lo demás, pero decía Borel, no, la función de probabilidad no es sigma aditiva. Pero en su trabajo usa la sigma subaditividad. Pero en ese momento no se había demostrado que la sigma subaditividad era equivalente a la sigma aditividad. Yo decía, no puede ser sigma aditiva, pero sigma subaditiva sí. Lo usaba, pero no estaba demostrado que eran equivalentes. ¿Sí? Pasaban cosas curiosas con Borel, ¿no? O sea, como que tenía, por un lado, todos los elementos, pero no tenía todavía como la herramienta o no estaba suficiente desarrollado como para conjuntarlos, ¿no? No digo que por tonto, no, pues simplemente faltaba un poco más de desarrollo, ¿no? Para poder hacer lo que seguía. Algunos lo critican, por ahí hay un artículo, una tesis doctoral donde critica a Borel, donde dice, pues ¿cómo no se dio cuenta Borel de que ya tenía esto? ¿Cómo no se dio cuenta Borel de que ya tenía esto? Pero pues no, es que el proceso histórico no es así, que a ver si es muy tonto Borel, no, a veces hay detallitos que faltan, que otra persona lo da y con eso como que se cierra, ¿no? Para poder avanzar. Entonces, no, yo creo que no se le puede criticar eso a Borel. ¿Cómo no se le ocurrió de aquí ya pasar
agregarle los conjuntos de medida cero y tener ya una medida, o sea, una familia más grande. Bueno, pues no, porque no estaba empezando esto, ¿no? O sea, no se tenía un concepto general de medida, entonces no se le puede pedir a Borel que se adelantara como 30 años para decir, pues con eso sí puedo generar una medida completa. Bueno, entonces, repito, la idea es, partiendo de aquí, llegar acá, ¿no? Y el procedimiento pues es el mismo que el de Lebesgue. Se define, dado cualquier subconjunto de F, se define la medida exterior de ese conjunto como el ínfimo de las sumas de las medidas de AN sobre todas las familias de AN finitas o infinitas numerables, tales que A esté contenido en la unión de los ANs. Entonces, tomamos todas las familias, bueno, los ANs en el álgebra, ¿no? O sea, nos damos un conjunto, nos fijamos en todas las familias finitas o infinitas de elementos del álgebra cuya unión cubra A, sumamos esas medidas, eso lo hacemos para todo, esto se le llama una cubierta, ¿no? Tenemos una cubierta de A. Entonces, el ínfimo sobre todas las cubiertas, eso es la medida exterior, ¿sí? Que es más o menos lo que hizo Lebesgue, pero bueno, ya Lebesgue lo hacía con intervalos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y ahora se trata de, bueno, ya a ver si quieren la definición. Bueno, se dice que E es medible, la misma definición que di para el caso de Lebesgue. Si pasa que la medida exterior de cualquier conjunto A es la medida exterior de A intersectado con E, más la medida exterior de A intersectado con E complemento. Para todo A, su conjunto, aquí no tiene que ser elemento del álgebra, para todo su conjunto. Eso está definido para todo su conjunto de F, la medida exterior. Entonces se define la medibilidad así, y pues se demuestra todo lo que hay que demostrar, es decir, que la familia de conjuntos medibles forma una sigma álgebra, que todo conjunto de medida exterior cero es medible, que todo elemento del álgebra es medible y que la medida exterior de cualquier elemento del álgebra es la medida que teníamos acá, y que esa medida, sobre los medibles, vamos a llamarle M a la familia de estos son los conjuntos medibles con esta definición. Y se define entonces mu barra definida sobre M en los reales extendidos como la medida exterior. Entonces, decía, hay que probar que todo conjunto de medida exterior es cero, que todo conjunto del álgebra es medible. No, que todo conjunto de medida exterior cero es medible, que todo conjunto del álgebra es medible, y que esa función así definida es una medida, ¿sí? O sea que es sigma aditiva. Y ese es como, pues, no creo que hay que probar, se prueba en varios pasos. Para esto, a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entiende así como la idea? Ahora ya es como prácticamente imitar lo que hizo Lebesgue, pero con esta definición, ¿no? Más general. Pero el proceso, el camino que sigue es así, prácticamente el mismo. Bueno, una cosa inmediata que se requiere es que si A está contenido en B, entonces la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de B. Eso se tiene inmediatamente. También si A es un elemento del álgebra, entonces la medida exterior de ese elemento del álgebra es la medida que teníamos. Recuerden que partimos de una cuasi medida, ¿no? Esa también se prueba fácilmente, ¿no? ¿Sí lo ven esa? Como inmediata. Está en el álgebra.
Ahí está en el álgebra, sí. Pues entonces hay cubierto de... Es una cubierta del mismo, entonces ahí se tiene que mu de A es menor o igual que esta, ¿no? No, al revés, ¿no? Que la medida exterior, que es el ínfimo de todas, es menor o igual que mu de A, porque A es una cubierta del mismo. Y la otra, que mu de A es menor o igual que la medida exterior. A ver. Sí, está claro que A es una cubierta de A. Entonces está en esta familia, ¿no? Como la medida exterior es el ínfimo de todas, pues ese ínfimo es menor o igual que esta, que es una de aquellas sumas, ¿no? De un elemento en este caso. Pero para probar la igualdad, pues falta probar que la medida de A es menor o igual que la medida exterior. Vamos a usar la sigma subjetividad. Pero aquí parece que es un detallito, pero sin la sigma subjetividad no se puede. Como mu es sigma subaditiva, entonces, aunque aquí, sí, porque son elementos del álgebra. Aquí de aquí, ¿no? Mu de A es menor o igual que la suma de las medidas para cualquier cubierta. Por eso la condición de sigma subjetividad es así como esencial para una cosa, digamos, tan trivial como probar que la medida exterior de A es la medida de A. ¿Sí? O sea, es así fundamental. Sin la sigma subjetividad, pues yo creo que no se podría demostrar esto. O sea, no necesariamente sería cierto. No se pone muy fino ahí el argumento porque la unión de cualquiera de estas familias no necesariamente está en el álgebra, pero sí en sigma álgebra. Bueno, lo que pasa es que de hecho como definiste medida exterior de un conjunto, de un subconjunto, el que sea, como el ínfimo, entonces, siempre vas a encontrar como que una colección, una cubierta de A, de tal manera que dado un épsilon, existe una cubierta de A de tal manera que la suma de las medidas de esa cubierta es menor o igual que la medida exterior más ese épsilon. Sí, es que se hacen dos casos, que la suma Sí. es infinita o es finita. Sí, porque tienes razón, ¿no? Porque la sigma subjetividad dice que si la unión está en el álgebra, entonces la medida de la unión es menor o igual que la suma de las medidas. Pero aquí ya no necesariamente está en el álgebra, entonces hay que trabajar un poquito más. Pero sí pasa también por la sigma subjetividad. ¿Sí? Es una parte Esencial. Entonces, pero sí hay que trabajar un poquito más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa esto? Y bueno, luego se prueba que la medida exterior es sigma subaditiva. Es decir, que se tiene una colección cualquiera de subconjuntos de F, o sea, entonces subconjuntos de F, entonces la medida exterior de la unión de ellos es menor o igual que la suma de las medidas exteriores de los ANs. Y nuevamente se observa. ¿Cómo? Y nuevamente se utiliza la propiedad. Sí, y de hecho, ahí nuevamente se usa la sigma subjetividad. Karateodori lo que hace es comenzar por una medida exterior. Él dice, voy a decir que tengo una medida exterior si tengo una función que sea sigma subaditiva. Y a partir de una medida exterior, dice él, se puede definir una medida. O sea, se puede restringir esta medida exterior a una familia de conjuntos de tal manera que se tenga una medida. Entonces, lo que se está viendo aquí, bueno, es que esto, o sea, lo que tenemos es realmente una medida exterior en el sentido de Karateodori. O sea, la condición que le pedía Karateodori a una función para hacer una medida exterior es que sea sigma subjetiva. Y, bueno, pues, con esta definición se prueba que esta medida exterior que estamos definiendo efectivamente es una medida exterior de acuerdo con la definición de Karateodori. ¿Sí? Bueno, y bueno, ya después, ¿qué viene?
A ver, no doy las demostraciones porque no nos da tiempo, están ahí en el libro. Después hay que probar que la familia de conjuntos medibles forma un álgebra. A ver, les voy a dar la lista de proposiciones. La familia de conjuntos medibles forma un álgebra. La función que asigna a cada conjunto medible su medida es una función finitamente aditiva. La familia de conjuntos medibles forma una sigma álgebra. Ese es según lo que tengo aquí, es el más largo. No sé si el más complicado, pero es la más larga. O sea, demostrar que la familia de conjuntos medibles forma un álgebra es relativamente simple. Por ejemplo, ya se tiene inmediatamente que cerrar bajo complementos, ¿no? Demostrar que la familia de conjuntos medibles forma una sigma álgebra es un poquito más complicado, pero bueno, se demuestra. Y se demuestra que la función que asigna a cada conjunto medible su medida, es decir, la medida exterior, es una función sigma aditiva. Y bueno, pues ya se tiene, se prueba también que todo conjunto de medida exterior 0 es medible. ¿Esto se puede probar fácilmente? Sí, ¿no? De hecho lo dijimos la vez pasada, ¿no? Que todo conjunto de medida exterior 0 es medible. Todos los elementos del álgebra son medibles. Y la familia de conjuntos medibles forma una sigma álgebra. Entonces la familia de conjuntos medibles contiene a la sigma álgebra generada por el álgebra y contiene a todos los conjuntos de medida exterior 0. Lo que quedaría por probar es que hasta ahí se queda, ¿no? Es decir, que la familia de conjuntos medibles es la sigma álgebra generada por A, por el álgebra, y los conjuntos de medida exterior 0, que no hay más conjuntos medibles más que esos, de acuerdo con esta definición. ¿Sí? Bueno. Entonces todo conjunto A, todo elemento sigma es medible, y bueno, a este teorema que dice que, bueno, este teorema que permite extender la medida de un álgebra, una cuasi medida sobre la medida de un álgebra a la medida, bueno, se le conoce como el teorema de extensión de Kara-Teodori. Se pide la sigma subaditividad, pero cuando se tiene una función que es finitamente aditiva, hay varias condiciones equivalentes. Entonces lo que se hace para construir medidas, y bueno, hago énfasis en esto porque es lo que se hace en probabilidad. O sea, se construyen los modelos de probabilidad se construyen pues construyendo medidas de probabilidad, y se hace pues siguiendo este procedimiento. O sea, se comienza con una medida de probabilidad definida sobre un álgebra, se prueba que tiene la condición, ya sea la sigma subaditividad o cualquiera de las equivalentes, y entonces se dice, bueno, por el teorema de extensión de Kara-Teodori ya se tiene la medida. Entonces, si se fijan, el procedimiento es como bastante simple. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que demostremos algo? No sé qué hora es, o quieren que dar opiniones, o quieren 8:20. ¿Quieren que demos una demostración? Hay un concepto importante que viene en este capítulo, que es el teorema de clases monótonas, que también es como fundamental es como una herramienta que es así utilísima. Porque fíjense, esto me avisa que tengo 10 minutos todavía para mí. ¿Quieren que hagamos alguna demostración o me meto al teorema de clases monótonas? ¿Sí? ¿Vemos mejor algo del teorema de clases monótonas? Bueno. Fíjense, el teorema de clases monótonas no tengo bien claro exactamente de dónde viene, pero tengo la impresión que se debe a Dynkin. O sea, viene de la escuela rusa. No se le ve cómo demostraba la unicidad de la medida, ni si la demostraba. Pero fíjense, supongamos que tenemos sobre los borelianos, incluso, ¿no? O los conjuntos de Lebesgue, vamos a llamarle. Supongamos que tenemos una medida acá en los reales extendidos,
que asigna a cada conjunto un número y que la medida de un intervalo es su longitud. Y supongamos que tenemos otra medida con la misma propiedad. Y de tal manera, bueno, aquí ¿qué quiere decir? Fíjense, la medida de un intervalo es la longitud, aquí también. Decía que las uniones finitas de intervalos ajenos, si tomamos la familia A formada por uniones de intervalos, uniones finitas de intervalos ajenos, esto ya forma un álgebra, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos, teniendo la longitud, ya tenemos una mu definida sobre el álgebra. Y estas dos serían extensiones de esa medida definida sobre el álgebra. Entonces, queremos demostrar que la extensión es única. Es decir, que si estas dos son iguales sobre el álgebra, entonces son iguales sobre la sigma álgebra. Sí, o sería eso en otras palabras, ¿no? Si tenemos, así más general incluso, ¿no? Vemos que tenemos ahí, eso de ahí, ¿no? Una medida definida sobre la sigma álgebra generada por A, en los reales, y otra medida también sobre la sigma álgebra generada por A en los reales, extendidos, y tal es que M1 de A es igual a M2 de A para todo elemento del álgebra. Y quisiéramos probar que entonces M1 es igual a M2 para todo elemento de la sigma álgebra generada por A. Ya desde la del complemento habría problemas, pero el mayor problema es con la unión. O sea, si ustedes tienen dos conjuntos, no, pero la unión está en el álgebra, ¿no? ¿Cómo es? No, pero la unión numerable, ¿no? Porque aquí solo tenemos uniones finitas, la igualdad. Sí. Sí, pero si tenemos otro elemento B, sí, pero esa sí es la medida de la unión, como la unión está en el álgebra, también van a ser iguales, ¿no? Sí, si tenemos una colección infinita, ¿no? Sería el problema. Si tenemos una colección infinita de elementos del álgebra, entonces son iguales sobre cada conjunto. ¿Cómo probamos que la medida de la unión no, incluso con el caso finito. Incluso con el caso finito. Supongamos que tenemos otro conjunto del álgebra, no necesariamente ajeno con A, es decir, que no sea ajeno con A, y pasa esto. Entonces, ¿cómo probamos que la medida de la unión de los dos es la medida 2 de la unión? Yo no tengo una demostración directa, la única demostración que conozco es utilizando el teorema de clases monótonas. Uno dice, bueno, a ver, con dos, pues tengo la unión, entonces la medida de la unión es la medida de A más la medida de B menos la medida de la intersección. Pensamos en una medida finita. Pero igual, ¿cómo probamos que la medida de la intersección de los dos es la misma con las dos medidas? De hecho, creo que la demostración primero demuestra para medidas finitas y después utiliza la sigma. Después, sí. Entonces, para medidas finitas, ¿cómo probamos eso? Yo no veo, una demostración directa no la veo. Sí se ve el problema, o sea, porque si fueran ajenos, pues no hay problema, porque la medida de la unión es la suma de las medidas. Y estos son iguales, porque las dos son medidas. Pero si no son ajenos, pues como que lo único que se ocurre es esto, partir en conjuntos ajenos, pero entonces tenemos el problema, pasamos el problema de la intersección. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resuelve esto el teorema de clases monótonas? En el teorema de clases monótonas, hay muchos teoremas de clases monótonas, les aviso, sin N teoremas de clases monótonas. Hay muchas variantes porque unos los debilitan creo
dijiste, creo que Billingsley, le gusta usar uno más débil sobre, nada más como clases, ya no recuerdo cómo les llama, que las nota con pi clases. Los pi-sistemas. Ajá, los pi-sistemas. Sí, de hecho, pero todavía hay más que eso. No sé, yo les he comentado una anécdota a Meyer no le gustan los teoremas de clases monótonas para conjuntos. Hay teoremas de clases monótonas para funciones medibles. Y por ahí hay una demostración de Meyer, porque se dice, ¿no? Así en las demostraciones se va a demostrar algo y se demuestra algo, y dice, bueno, ahora por el teorema de clases monótonas se tiene el resultado. Entonces, hay un teorema ahí de Meyer en su libro, y nos dice, bueno, por el teorema de clases monótonas tenemos el resultado. Y cita cuál teorema de clases monótonas. Bueno, nunca he podido saber cómo se usa ese teorema de clases monótonas para demostrar lo que él dice. Yo lo demostré, pero usando el teorema de clases monótonas con conjuntos. Él lo tiene ahí para funciones, pero no sé cómo, no sé cuál es el razonamiento para usar ese teorema de clases monótonas que él cita para probar el resultado, ¿no? Bueno, a ver, entonces voy a la idea. Voy a ver nada más lo de las álgebras y los pi-sistemas. Una clase monótona es una familia de conjuntos que es cerrada bajo uniones infinitas numerables e intersecciones finitas numerables. Es una clase monótona, ¿sí? El teorema clave, o uno de los teoremas claves, es que si tenemos un álgebra... bueno, también acá pasa como con las sigmas álgebras, ¿no? La intersección de... O sea, la clase monótona, digamos, es más simple que una sigma álgebra, ¿no? Es solamente cerrada, bajo uniones infinitas numerables. De hecho, uniones crecientes, de una unión A1 contenido en A2, e intersecciones decrecientes. Es una clase monótona. La intersección de clases monótonas es una clase monótona. Entonces, dada una familia de conjuntos, hay una más pequeña clase monótona que contiene a esa familia de conjuntos. Bueno, el teorema de clases monótonas dice que la clase monótona generada por un álgebra coincide con la sigma álgebra generada por el álgebra. Entonces, para probar que esto, lo que hay que probar es solamente que si se tiene una sucesión creciente de conjuntos, la medida de la unión es la misma para los dos, pero como las dos son medidas, pues se tiene inmediatamente el resultado. Es una clase monótona y contiene al álgebra, por lo tanto contiene a la sigma álgebra generada por el álgebra. ¿Sí? O sea, el teorema de clases monótonas dice, la clase monótona, vamos a ponerlo así, generada por A, por el álgebra, es igual a la sigma álgebra generada por el álgebra. Eso es lo que dice el teorema de clases monótonas. Y el paso esencial para eso es probar que si tenemos un álgebra, la clase monótona generada por esa álgebra sigue siendo un álgebra. Entonces, ese es como el paso clave. Vamos a probarlo. Esta es una demostración sencilla, pero está interesante. Entonces vamos a probar que tenemos un álgebra, la clase monótona generada por el álgebra sigue siendo un álgebra, ¿sí? Eso ya prácticamente después tiene como corolario aquello. Lo que se hace, y ese razonamiento es muy útil, se hace muchas veces. Para probar que esto es un álgebra hay que probar que es cerrada bajo complementos. Bueno, contiene al total, eso es inmediato, ¿no? Hay que probar que es cerrada bajo complementos y cerrada bajo uniones, ¿sí? Bueno, para probar que es cerrada bajo complementos, se hace lo siguiente, se define, vamos a ver, C, que sea la familia de elementos de la clase monótona, tales que el complemento también pertenece a la clase monótona. Entonces, es inmediato, a ver si es cierto esto, que C es una clase monótona.
¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ah, pues sí, precisamente como es clase monótona, entonces, o sea, sucesiones crecientes o decrecientes al tomar complementos se intercambian. Se vuelven intersecciones y como es clase monótona siguen estando ahí. ¿Sí? Entonces C es clase monótona. Ahora, C contiene A, ¿no? Porque A, o sea, al álgebra. Porque los elementos del álgebra, bueno, están en la clase monótona y su complemento también, porque están en el álgebra. Entonces, A está contenido en C. Entonces, es una clase monótona que contiene A. Entonces, C contiene a la clase monótona generada por A. Es la clase monótona más pequeña que contiene A. Sí, y entonces, sí, entonces, como C es la familia de elementos de la clase monótona generada por A, entonces C está contenido en la clase monótona generada por A. Pero por otro lado, C contiene a la clase monótona generada por A, entonces son iguales. ¿Sí? Entonces todos los elementos de la clase monótona tienen esa propiedad. Sí, es un razonamiento chistoso, pero sí se entiende, o sea, esta se tiene directamente, esta es también, bueno, inmediata, y entonces tiene que C es la clase monótona generada por A. Y como C es cerrada bajo complementos, pues entonces la clase monótona es cerrada bajo complementos. Entonces ya probamos que la clase monótona es cerrada bajo complementos. Para probar que la unión de dos elementos está, ahí se hacen dos pasos. Pero es un razonamiento similar. Se define primero C1 como la familia de elementos de la clase monótona, tales que A intersectado con B está en la clase monótona para cualquier B primero en A. Primero para B en A. Y con un razonamiento similar a este se prueba que C1 es M de A. ¿Por qué? Porque C1 es una clase monótona y contiene A. Entonces lo mismo. Entonces contiene a la clase monótona generada por A. Y la otra ya se tenía. ¿Sí? Ahí Juan parece como que no. No, sí. ¿Sí? Ajá, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, como C1 es M de A, pues entonces cualquier elemento de la clase monótona intersectado con un elemento del álgebra está en la clase monótona. ¿Sí? Entonces el segundo paso ahora es C2, definir como A, los elementos de la clase monótona, tales que ha intersectado con B, están en la clase monótona, pero ahora para toda B en la clase monótona. Entonces aquí que se hace otra vez, se demuestra que C2 es una clase monótona. Bueno, otra vez lo mismo, se demuestra que C2 es M de A. Pero ahora esto ya lo que nos está diciendo es cualquier elemento de la clase monótona intersectado con un elemento de la clase monótona está en la clase monótona. Entonces, como es cerrado bajo complementos y bajo intersecciones finitas, es cerrado bajo uniones finitas también. Entonces es un álgebra. No entendí. ¿No? ¿Está cerrado bajo quién? Si probando esto, que es igual que esto de acá, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que cualquier elemento de la clase monótona intersectado con cualquier otro elemento de la clase monótona está en la clase monótona. O sea, lo que nos está diciendo es que MA, si A y B están en la clase monótona, entonces la intersección de estos dos está en la clase monótona. Es decir, la clase monótona generada por A es cerrada bajo intersecciones. ¿Sí? Aquí todavía no podíamos decirlo porque era solamente un elemento de la clase monótona intersectado con un elemento del álgebra. Pero acá ya es
un elemento de la clase monótona con cualquier otro elemento de la clase monótona. Si C2 coincide con la clase monótona, pues entonces cualquier elemento de la clase monótona tiene esta propiedad, que intersectado con cualquier elemento de la clase monótona, está en la clase monótona. Entonces cerrada bajo intersecciones. Claro, claro, claro. ¿Sí? Entonces un álgebra. Claro. Bueno, es el paso esencial. Ya después, ya de demostrar la igualdad de esto ya es simple porque, ¿cómo sería? Una sigma álgebra es una clase monótona. Esa es la más pequeña que contiene A. Entonces ya tenemos una contención, ¿no? Esta contiene en esta. Ahora hay que probar que la sigma álgebra generada por A está contenida en la clase monótona. Pero, como este es un álgebra, que contiene a esta, y esa es la más pequeña que contiene a, entonces está contenida en aquella. Pero pequeña sigma álgebra, ¿no? Sí, o sea, que faltaría un argumento de que, ya que es álgebra, por ser clase monótona también tiene las uniones numerables. Ajá, y ahora sí ya. Por ser sigma álgebra tiene las uniones numerales, ¿sabes? Por ser clase monótona. Por ser clase monótona. Ya te indica que es sigma álgebra. Sí. A ver, ¿cómo está? A ver qué es lo que dices. O sea, como tenemos que la clase monótona generada por A es un álgebra y a la vez clase monótona, Ajá. está forzada a ser una sigma álgebra. Ah, sí, de acuerdo, sí. Exactamente, sí. Sí, está bien, porque es, sí, y es lo que tú decías, ¿no? Sí, ya. Sí. Esta clase monótona, lo que acaba de decir Esteban, ¿no? Es un álgebra y es una clase monótona. Entonces es una sigma álgebra. Y esa es la más pequeña sigma álgebra que contiene A. Entonces tiene esta contención. ¿Sí? Y entonces ya se tiene la igualdad. Y ya se puede probar resultados de ese tipo. Se usa muchísimo el teorema de clases monótonas. Le da uno la vuelta a problemas de... O sea, en lugar de demostrar que algo forma una sigma álgebra, se demuestra que es una clase monótona. Y si partimos de que lo que queremos de probar vale para el álgebra, si demostramos que lo que queremos demostrar forma una clase monótona, entonces vale para la sigma álgebra generada por el álgebra. Y nos ahorramos detallitos como ese, o detallotes como este. Hay otro teorema de clases monótonas que es para pi-sistemas. Un pi-sistema es una familia de conjuntos que es cerrada bajo intersecciones finitas. Y se define lo que es un D-sistema. Un D-sistema es una familia de conjuntos que es cerrada, que contiene al total, que es cerrada bajo diferencias propias. O sea que si A está contenido en B y son elementos de la familia, entonces B menos A está. Y que es cerrada bajo uniones infinitas numerables. ¿Creciente necesariamente? Creciente, sí. Sí, creciente. Entonces, el teorema, una forma del teorema de clases monótonas es que la sigma álgebra generada por un pi-sistema coincide con el D-sistema generado por el D-sistema. Por el pi-sistema. Que a veces es útil porque, en el caso de los integrales es fácil, pero a veces lo que tenemos son familias que solamente son cerradas bajo intersecciones finitas. No necesitamos ir al álgebra, basta con tener un pi-sistema. Entonces aplica el teorema de clases monótonas para pi-sistemas y ya se demuestra lo que se quiere demostrar. Sí, según yo lo recuerdo, Billingsley lo usa como un atajo para el teorema de existencia de Kolmogorov, ese resultado. Ah, eso no lo he visto. La construcción que él hace. Ajá. Y bueno, pues eso es así como lo básico de la teoría de la medida. El problema que se viene enseguida sería, cómo construir medidas, y en particular para el caso de la probabilidad, cómo construir espacios de probabilidad. ¿Y cómo se construye espacios de probabilidad? Pues usando el teorema de extensión de Kara-Teodori. ¿Sí? En particular, como el teorema central o uno de los teoremas centrales es el teorema de Kolmogorov, que permite construir una medida sobre un espacio de dimensión infinita, digamos como que es
es la medida que representa a toda una familia infinita de medidas de probabilidad. Hay una única medida, es como un límite. O sea, lo que hace como es como un límite, una medida sobre un espacio gigantesco que, restringido a cada pedazo, nos da lo que teníamos. Y eso se demuestra, pues, construir una medida, una cuasi medida, ve que se cumple la condición de Kara-Teodori, se aplica Kara-Teodori y ya está. Una Sí. pregunta, ¿cuál? Lo vamos a ver, el teorema de Kolmogorov. La necesidad de este paso intermedio de definir cuasi medidas. Si ya es finitamente aditiva, da por gratis que puede construir la medida. Ajá. Pero ¿cuál es la necesidad de dar ese paso intermedio de definir la cuasi medida? ¿Por qué? Bueno, porque hay que comenzar con algo. Hay quienes, en lugar de partir de una medida definida sobre un álgebra, parten de una medida sobre lo que se llama un anillo, que es un poquito más débil que un álgebra. Pero es que la idea es, para construir una medida, se parte de que puedes asignarle una medida a una cierta familia de conjuntos. Y lo que buscas es que esa familia de conjuntos pues tenga algunas propiedades que permitan hacer la extensión. En particular, si esa familia de conjuntos forma un álgebra, y bueno, y se satisface la condición para la extensión, se puede hacer la extensión. Puedes partir de un anillo, puedes partir de un bisistema, de algo, pero hay que partir de algo, o sea, si no, bueno, hay medidas que se podrían definir directamente ya a partir de otras medidas, por ejemplo, no sé. Definir directamente la medida exterior solo va a coincidir. ¿Cómo? Se puede construir directamente la medida exterior, aunque Ajá. ya no coincide necesariamente con otras. Por ejemplo, la medida exterior que propone Kara-Teodori en su artículo está dada por los diámetros de subconjuntos. O sea, en vez de, él define como que un prototipo de medidas sobre todo el espacio que está dado en un espacio métrico que está Entonces ahí viene, alguien me preguntó la vez pasada de eso. por el diámetro de los conjuntos. Y bueno, el diámetro obviamente en un espacio métrico no forma una medida, pero no. sí se utiliza a través del procedimiento de la medida exterior para construir la medida de Kara-Teodori o medida de Hausdorff unidimensional. Bueno, pero, o sea, lo que... ¿Es el artículo que nos decías ayer del libro? Sí, el que le subí yo la página, ahí pueden encontrar el artículo de Kara-Teodori. Pero igual ahí se parte de algo, ¿no? O sea, se parte de que la medida es el diámetro. Exacto, el diámetro, ¿no?, en un espacio métrico. Sí. Entonces, hay que partir de algo, de poder definir la medida sobre una cierta familia de conjuntos y luego, pues, ingeniárselas para extenderla. Estos lo que nos da son algunos procedimientos para poder extender esa medida, que digamos serían los procedimientos clásicos. No necesariamente tendría que ser así. Digamos, por ejemplo, acaba de dar un ejemplo Esteban de que se parte de otra cosa, no de un álgebra, pero igual se parte de algo y bueno, la idea es poder hacer la extensión. Bueno, ahí sí técnicamente se partió un álgebra porque era la potencia. Porque el diámetro. Sí, era sobre, Ah, no, entonces no es álgebra. Sí, sobre el conjunto. Sí, bueno, pero no es una cuasimedida lo que tiene. Sí, no es cuasi. Entonces ahí hay un ejemplo de se tiene algo que no es cuasimedida, pero igual se puede se puede construir a partir de... O sea, se puede definir una medida exterior y a partir de una medida exterior se puede definir una medida. O sea que, digamos, como que sería tal vez otro camino, ¿no? Si tú puedes definir una medida exterior sobre el conjunto potencia, de ahí puedes definir una medida. Me gustaría a ver si te esperas por un lado. Que sería este ejemplo, ¿no? Define una medida exterior sobre el conjunto potencia y teniendo una medida exterior, ya tienes la medida. Igual, definiendo la medibilidad así, no la vas a tener sobre todo el conjunto potencia, la vas a tener sobre una familia más pequeña. Pero bueno, el caso es que sí, siempre, o sea, de algo se tiene que partir. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo solo le hago un comentario Sí. para complementar un poco Sí. de la discusión de los bolivianos. Ajá.
que sería algo que todavía no deja satisfecho a Borel, pero sí, digamos, con herramientas conjuntistas se puede dar una construcción de los borelianos. Y estamos dispuestos a querer el primer ordinal, ¿no? El primer ordinal no numerable, omega 1. Ajá. Se puede dar, digamos, un poco de manera similar a como en un espacio vectorial se demuestra que el espacio vectorial generado es siempre aquel formado por las dimensiones lineales finitas. Aquí en este caso, como estamos hablando por numerabilidades, sería algún nivel de uniones e intersecciones numerables con complementos del conjunto a partir del cual se partió. Ajá. Eso es lo que se puede demostrar, que no sabemos si son unir e intersectar 1, 2, 3, 4, 5 o una infinidad de veces, pero si consideramos todas las posibles cantidades hasta llegar al numerable de uniones e intersecciones, se demuestra que sí se agota la sigma álgebra generada. Bueno, bastaría comprobar que eso que construyes es una sigma álgebra. Exacto, se demuestra que eso es una sigma álgebra. Eso creo que sí es fácil de probar. Es que se requiere utilizar la existencia del cardinal omega 1, del ordinal omega 1. Y para tener la existencia de ese ordinal, se utiliza axioma de elección. Eso puede que no le guste a Borel. No le gustaría. Porque no se construye el ordinal omega 1, se demuestra que existe. Sí. Hay muchas cosas así interesantes que se pueden decir alrededor de esto. Alguien preguntaba la vez pasada que por qué la medida toma valores reales. Bueno, no, ya se han hecho extensiones de medidas con valores en otro tipo de espacios, no necesariamente los reales. De hecho, ¿tú no habías comentado que estaban trabajando algo de eso, Fernando? Ajá. Ahí no es con valores, no tienes valores reales. Estamos trabajando apenas en eso. Pero se pueden definir medidas definidas con valores en un espacio de Hilbert, por ejemplo. Y de eso lo vimos en algo en el seminario, ¿no? En el último, en un espacio de Hilbert. O sea, se han hecho muchas extensiones del concepto de medida, ya no necesariamente medidas reales. Bueno, la primera extensión sería medidas con valores complejos, por ejemplo, ¿no? Que sería relativamente simple, porque tienes la parte real y la parte imaginaria. Pero hay más que eso, ¿no? Medidas sobre un espacio de Banach o sobre un espacio de Hilbert. Y claro, porque esto estamos hablando de hace casi 100 años. ¿No? Estamos hablando de... O sea, la teoría de la medida, con los teoremas que faltan de medida y de integración, que se termina como en los 30, pues ya tiene... por lo menos, pongamos 40, ya tiene 60, como más de 80 años. O sea, estamos hablando de cosas que se demostraron, se hicieron hace como 80 años. En ese periodo de 80 años, no, pues se han hecho avances, muchísimos avances, ¿no? Cada vez más acelerados, ¿no? Que llega el punto en que no puede uno seguir todo, porque te vas por un lado y tienes cosas para acá, y estás por otro lado y tienes un montón de cosas por otro lado. Y también lo interesante es, por ejemplo, el objetivo de Lebesgue, que era terminar el análisis de Fourier, todavía tardó sí. Hasta que Carleson lo terminara, ¿no? Sí, esto de ver qué condiciones se requieren para que una función sea, se pueda expresar como una serie trigonométrica. Ese es el objetivo de Lebesgue. Y de Fourier, de Fourier y de Cauchy también. Todos ellos lo que hacia donde apuntaban es desarrollar una función en serie trigonométrica. ¿Qué condiciones se requieren? Y sí, efectivamente, incluso con lo de Lebesgue, que hace avances en eso, no, pues después viene, o sea, todavía no se completa, vienen después todavía algunos resultados. ¿Una pregunta, un comentario? Sí. Ajá, ahorita sobre esto del teorema de las tres monótonas. Bueno, o sea, este teorema se utiliza como para probar propiedades, ¿no? Sí.
para probar que una cierta propiedad es verdadera. Para todos los elementos de una sigma álgebra. Lo que pasa es O para todas las funciones medibles, en el caso de funciones, ¿no? También. Y después vamos a ver eso. es que, por ejemplo, o sea, no sé, o sea, en lo que hemos visto así como de varias cosas que tenemos contacto luego, esta técnica como que me parece única. O sea, me parece así como, bueno, no sé si a los demás también, pero como que me parece una técnica muy, muy específica que no he visto que la hagan en lineal, ni en teoría de números, ni en ninguna otra parte. O sea, es así, y es una técnica casi tautológica, o sea, defines un C igual a, no sé, alguna colección de subconjuntos que quieres precisamente que cumplan tal Con esa propiedad. ¿Qué es lo que quieres demostrar? Sí. Es nada más que C tiene cierta estructura y ya con eso deduces, pues como C tiene cierta estructura, entonces pues, los elementos que están en C pues cumplen obviamente esa. Es una cosa así bien extraña. Sí, es curioso el teorema de Monod. Bueno, entonces la onda era si era como una cosa más de lógica o si es que es más lógica, teoría de conjuntos. Porque surge también muchas estas cosas en topología abstracta de conjuntos, surge también mucho esta técnica. ¿Algo como teorema de clases monótonas o algo así no, de...? Como definir un conjunto a partir de una familia y demostrar que entonces ese conjunto era la familia misma para demostrar que todos tenían eso. Sí. Sí, esto que dices que parece tautológico, ¿no? Dices, define la familia de conjuntos que tienen la propiedad que quiero que tengan. Y demuestras que esa familia son todos. Pues sí, es chistoso. Pero sí sale esto más frecuente en teoría de conjuntos y unas cosas de topología. Ahora, insisto, me parece que el origen de estos teoremas de clases monótonas se debe a Dynkin, me parece. No es ni de Lebesgue ni de toda esta escuela francesa. Me parece que se debe a Dynkin. No sé cómo le hacían para demostrar unicidad de medidas, por ejemplo, con Lebesgue mismo. No sé. Hay que leer la fuente original. Creo que no lo demuestra, ¿eh? Aquí traje el libro de Puede Lebesgue. ser más como especulativo, porque incluso ellos querían que fueran todos los Sí, quería que fueran todos. conjuntos. Creo que sí dice que en algún lado es única, pero me parece que no da la demostración, me parece. También alguien la vez pasada me preguntó que hay una definición de medibilidad diciendo que usando abiertos y cerrados. ¿Quién me decía? ¿Tú, no? ¿Cómo era? Si para todo epsilon existe un abierto que va a cubrir a tu conjunto y un cerrado que está dentro del conjunto, tal que la medida de la diferencia de ambos sea menor que epsilon. O sea, partiendo de que sabes asignar una medida a los abiertos y a los cerrados, defines medibilidad así. Aquí, ya vi, sí viene en el Roiden, el sí, solo sí. No sé por qué él me preguntaba porque decías que en alguna clase les habían definido así medibilidad. Y tú te preguntabas si esa definición era equivalente a esta. Sí, es equivalente. ¿Cómo? El caso de la Lebesgue, sí. En las otras se le llama eso regularidad, y es una compatibilidad de las medidas con la topología. Sí, de hecho es lo que te decía, ¿no? Las medidas en Rn sobre los borelianos son regulares. Se pueden aproximar por abajo, por adentro, por compactos y por afuera, por abiertos. Pero eso es, digamos, propio de Rn, no sé, en un espacio topológico más general, no sé. Pero todas las de Rn, y de hecho eso se utiliza, por ejemplo, eso lo utiliza Kolmogorov para demostrar el teorema de extensión o sea, lo que se llama el teorema de extensión de Kolmogorov. Me adelanto un poquito, y lo que hace Kolmogorov es acercarse por compactos y luego a usar todas las propiedades que se tienen de la compacidad. Por ejemplo, que una sucesión en un compacto contiene una sucesión convergente. Está chistoso el teorema de extensión de Kolmogorov porque basta con demostrar que cierto conjunto es no vacío y ya está toda la demostración. Y para demostrar que es no vacío, utiliza la propiedad de compacidad, construye una sucesión en un compacto, entonces existe una subsucesión convergente y ese punto en el que converge es el que andaba buscando. Ya, y termina la demostración. Se usa la regularidad de las medidas ahí. No sé, el teorema de Kolmogorov, no sé si hay extensiones a otro tipo de espacios,
Pero es que todo es en RN ahí porque pues todas las variables aleatorias con las que se trabaja ahí son reales. Siempre usamos la definición de variable aleatoria es medible hacia R. Hacia R. Vamos a ver, es muy interesante el teorema de Kolmogorov, vamos a ver que y también es insuficiente a veces, bueno, no, más bien siempre. No sé, a ver, está bonito, pero hay que hacer más. Porque Kolmogorov lo que hace es definir una medida sobre un espacio muy grande, demasiado grande, y entonces cuando se trata de procesos donde se quiere estudiar las trayectorias, ahí ya no se sabe cómo son las trayectorias. Por ejemplo, si quiere construir un proceso con trayectorias continuas, o el teorema de Kolmogorov así tal cual, no dice nada de eso, de la continuidad de las trayectorias. Hay que trabajar un poquito más. También con un teorema de Kolmogorov, pero no necesariamente con ese teorema. Por ejemplo, para construir el movimiento browniano, que es lo que quisiera llegar a eso, ¿no? En la quinta sesión, un poco dar la idea de cómo se construye el browniano usando el teorema de Kolmogorov y luego regularizando el proceso para que tenga trayectorias continuas. ¿Sí? ¿Más preguntas, más comentarios? ¿Está bien? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿No están aburriendo? No, nada más una duda que siempre me surge en mecánica cuántica, que siempre algo comentaron, creo que lo habéis pasado, de esto de calcular valores esperados, pero de operadores, ¿no? Entonces, a mí me intrigaba mucho porque se usaba mucho en la clase en cuántica, pero yo mi único acercamiento con la probabilidad era pues, con las variables aleatorias reales. Entonces, decía, pues, o sea, como siento que son diferentes, pero tienen propiedades muy parecidas. Entonces, o sea, no, más o menos cómo condensar la... ¿El valor esperado de un observable? Sí, por ejemplo. Ajá. Eso se usa muchísimo, ¿no? Y luego se da una interpretación pues, meramente probabilística de esto, ¿no? De las variables aleatorias reales, pero pues, al principio pues, un operador es un objeto... Sí, o sea, es un operador de un espacio de Hilbert en un espacio de Hilbert. Y calculan como su esperanza, algo así. Sí, sí, una especie de esperanza. Entonces, no sé si usted sabe algo como de esa conexión, de esto de probabilidad. Estudié algo, necesitaría repasar algunas cosas que vi en un curso que tomé de precisamente todas las bases matemáticas de la mecánica cuántica, donde plantean eso, los observables vienen a ser, los operadores vienen a ser las variables aleatorias acá, ¿no? El equivalente a las variables aleatorias. Pero sí tiene sus diferencias, que tiene que ver con la conmutatividad o no conmutatividad, ¿no? O sea, el producto de dos variables aleatorias es conmutativo. En cambio, la composición de dos operadores no necesariamente es conmutativo. Entonces, ahí ya es donde vienen diferencias. Por ejemplo, estas cosas se podrían aplicar sobre espacios vectoriales más familiares que los que se trabajan en lineal, por ejemplo. ¿Qué cosa? Porque ¿Qué cosa? finalmente un espacio Hilbert es un espacio vectorial, ¿no? Y hay Sí. operadores, transformaciones lineales, por ejemplo. Ajá. Se puede calcular como la esperanza de una transformación, de alguna manera. Así ahorita que me venga a la mente que lo haya visto, no sé si alguno de ustedes haya visto algo de eso. Sí, el espacio de Hilbert, pero entonces tendría sentido definirlo sobre espacios vectoriales más sencillos, ¿no? Tendría sentido, pero lo que pasa es que los espacios de Hilbert tienen una estructurota, ¿no? Tienen propiedades, Sí, más allá de espacio vectorial. sí, ¿no? Que permite manipularlos bien, digamos. Ya un espacio vectorial general, por ejemplo, si no tienes un producto interior, Bueno, y si ese... Y si, un poco hacia, si se puede bajar eso a RN. ¿a dónde? A un RN o C. Pues incluso. Un espacio vectorial chiquito, sencillito de juguete. O sea, como RN, O sea, más bien el caso de RN sí que tenemos, no sé, tenemos pero ¿cómo? No, que RN...